Ese es el amor de Dios, es ahí donde estamos nosotros fundados en que Él nos amó, hermanos. Él nos amó primero. Él nos amó primero. Así que cualquier cosa que nosotros recibamos de Dios, pues es porque Él es así. Y cualquier cosa que nosotros le entreguemos a Dios es por gratitud. Hay un creo que es Salmo, ¿verdad? Sí, es salmista, ¿no? Dice, a él dice, se le deben, dice, los votos, ¿no? Porque Él es el que hace esto y empieza a describir lo que hace la tormenta de sus bienes, sus nubes cargadas, ¿no? De su bendición, y llueve sobre la tierra. Si Él hace todas las cosas, entonces, ¿a quién más le vamos a agradecer? A Él. Es lo que trata de decir el salmista. No dice, dale voto para que luego Él te siga, no. Dice, Él hace todas esas cosas tan maravillosas. Él te bendice, Él te prospera, Él te sana, dice. Entonces, agradecele a Él, dice el salmista. Él es el que merece la gratitud. ¿Sí? Es una retribución, es un efecto, pero la causa es Dios. Nosotros no somos la causa. Aquellos que dicen que Dios no existe, pues niegan esta ley primordial de Newton, ¿no? Que toda causa tiene, o todo efecto, perdón, tiene una causa. ¿Ya? Pues este universo no puede salir de la nada, tiene que haber una causa. Claro. Entonces, nuestra vida espiritual tiene una causa, y esa causa es Dios, es Cristo. Cristo Jesús. Por ahí en la mañana estamos hablando del amor de Dios, se habla del amor de Dios y la diferencia del amor de Dios con el carácter de Dios, con el amor y el carácter del mundo. Y una de las cosas que me impresionó mucho es que la sabiduría es en sí misma, ¿no? El carácter de Dios y el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios es sabio, ¿no? Tiene sabiduría. Y todo aquel que sigue en este amor, el amor de Dios, pues también tiene sabiduría, o debería tener sabiduría. Yo no puedo decir que tengo sabiduría, ¿no? Si mis actitudes son diferentes, ¿no? A tomar buenas decisiones. Yo no puedo decir que soy un buen hijo de Dios y realmente no estoy bien, ¿sí? No estoy haciendo lo que agrada a mi Padre, ¿no? Reflejando que soy un hijo de Dios. Entonces, la sabiduría, ¿no? O el amor de Dios, como ahorita decía, es manifiesta. No se queda solamente como una idea y ni siquiera tampoco como un sentimiento. Esto va más allá, nos lleva a tomar decisiones, y buenas decisiones que trascienden a lo eterno. Eso es. Por aquí hay en Proverbios capítulo 8, habla acerca de la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Dijo alguien por ahí, leyendo, algún tiempo leí un comentario bíblico y este hombre decía ahí, McDowell, creo que me regala la Evelyn, está leyendo, y decía, es la sabiduría personalizada, ¿no? En persona, ¿no? ¿Y quién es la sabiduría en persona? ¿Sí se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Lo que dijo los Corintios, ¿se acuerdan? ¿Quién es la sabiduría y el poder de Dios? Cristo, ¿verdad? Por ahí hay una confusión respecto a la sabiduría, porque dice, hay una parte que dice, yo fui engendrado, ¿no? En los principios, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Dónde dice? Bueno, vamos a leerlo, porque me encanta mucho lo que dice. Dice, no clama la sabiduría y da su voz de inteligencia. Voy a basar mi mensaje en el último versículo, el versículo 36. Me encanta esa parte, está bastante fuerte, pero creo que es una manifestación del amor de Dios. No clama la sabiduría y da su voz de inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas, dice, de las veredas se para. Junto al camino, perdón, no junto al camino. ¿Sí? A las alturas, junto al camino, ahí está la sabiduría. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, o a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado
sabiduría, recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido. Se refiere a la sabiduría, no al oro. Dice, ay, pues si el oro es más valioso que la plata. No es ni plata ni ciencia, sino es el oro, ¿sí? Antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, dice, la sabiduría hablo con la cordura. Entonces personaliza la sabiduría. Y se me pone un poco la piel de gallina porque ya sé quién es de qué está hablando, ¿no? Sí, yo la sabiduría habito, dice, con la cordura, y hallo la ciencia, dice, de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. En la mañana habíamos leído esta porción, ¿se acuerdan? Conmigo, dice, está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. No sé por qué digo de que Cristo es Dios, ¿eh? Porque por mí, dice, reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Aquí hay una parte interesante, dice que por mí habla Jesús, habla la sabiduría misma en persona. Dice, por mí se juzgan los reyes, por mí hacen justicia. Por ahí hay la teoría de Karl Marx, dice que no somos más que materia. No somos más que materia. Y me hace la pregunta, bueno, entonces ¿cuál es el parámetro para decir que es justicia? Y la misma sabiduría dice, pues, el que tiene sabiduría, pues tiene la capacidad de hacer justicia, ¿no? Porque aquellos que son ateos y no creen en Dios, pues en gran parte es porque ellos son perversos, ¿no? Y su vida no va de acuerdo a la existencia de Dios, ¿no? Porque ellos mismos dicen, si hay tanta maldad, o sea, ellos dicen, la existencia de Dios no va de acuerdo con la existencia de la maldad, ¿no? Por eso ellos mismos no creen en Dios. Como dice la palabra, ellos escogieron, dicen, el otro camino porque sus obras eran malas. Y cada uno de los, si usted puede ver Nietzsche, todos esos filósofos ateos, terminaron enfermos de enfermedades venéreas, ¿no? Porque eran unos pecadores, ¿verdad? ¿Cómo esa clase de pecadores iban a creer en Dios, ¿verdad? Se iban a estar contradiciendo a sí mismos. Y para ellos no había moral, no existía la moral era relativa, cada quien tenía su propia moral. Entonces por ahí le preguntas, entonces, ¿cuál es el parámetro, ¿verdad?, de justicia en el mundo? Si somos solamente materia, ¿verdad? Si solamente somos materia, entonces, ¿cuál es el pensamiento entonces, ¿qué es el pensamiento del hombre o la moral del ser humano? Y aquí la sabiduría está hablando, dice, el que a mí me tiene la capacidad de hacer justicia y de reinar, ¿sí? Yo amo, dice la sabiduría, a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Y fíjense bien, riquezas duraderas y justicia. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir, los dólares. No, los dólares, hermanos, hasta está cayendo el dólar. No. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito, dice, mejor que la plata escogida, ¿sí? Por vereda, dice, de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene, dice, sus tesoros. Jehová, dice, me poseía en el principio. Pues claro, ¿no? Yo no me imagino a Dios sin sabiduría, o a Dios Padre sin Hijo. Yo no creo que haya sido el Dios soltero una vez, ¿verdad? El Dios solterito. Bueno, siempre fue Dios Padre, siempre. El Hijo siempre estuvo con Él, la sabiduría siempre estuvo con Él. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado, desde el principio. Y fíjense lo que dice, eternamente, dice, tuvo el principado. Una de las cosas, bueno, que no entendemos de Dios, a veces decimos, es que Dios tiene millones y millones. No, Dios no tiene millones de años. Dios está en otra dimensión. Einstein, a principios del siglo XX, él descubrió que el tiempo y el espacio habían nacido al mismo tiempo. Cuando Dios creó las cosas, Dios creó el tiempo también. Nosotros estamos sujetos al tiempo, pero aquel que creó el tiempo y las cosas, está exento de ese tiempo. Es Dios.
Dios. Dios no tiene millones de años. Dios está en otra dimensión. Nosotros sí nos movemos en estas 4 dimensiones. ¿Sí? Para un lado, para otro, para arriba, para abajo, 3 dimensiones. Y el tiempo, que es la 4ª dimensión. Nosotros nos manejamos en esa dimensión, pero Dios no se maneja en esas dimensiones. ¿Sí? Por eso cuando Cristo dice, yo he tenido mi principado eternamente, Él ha sido eterno. La sabiduría, hermanos, es eterna. ¿Sí? Es eterna, siempre ha estado con Dios la sabiduría. ¿Usted sabe quién es la sabiduría? Claro que sí. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y ellos se confunden los testigos de Jehová, que la crearon. Y yo le pregunto, pues aquí sí que una vez Dios estuvo sin sabiduría. Pues no, ¿verdad? No tiene lógica eso. Dios siempre fue sabio, eternamente, en la dimensión en que Él se maneja. No en nuestras 4 dimensiones, Él siempre tuvo sabiduría. Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. Fíjense, está hablando de la dimensión de la eternidad, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, habla de la redondez de la tierra. Fíjense. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, mi sombra no me deja ver, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postres de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Y donde quiero basar este mensaje, hermanos, y es algo que tiene que ver con la lógica, ¿no? Y a veces lo ilógico que somos, lo irracional que somos los seres humanos. Dice ahí en el versículo 36, mas el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, dice la sabiduría, aman la muerte. Así es más claro, ¿verdad? Está muy clarito. El hombre, el ser humano se ha hecho necio por quererse hacer sabio. ¿Sí? Dice, hay un romano, dice que todas las cosas que vemos, bueno, empieza con lo invisible de Él, dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y soledad, dice, se hacen visibles con las cosas que vemos, ¿no? Por lo tanto, dice, pues no tienen excusa. O sea, toda esta majestuosidad de la naturaleza, dentro del planeta Tierra y fuera del planeta Tierra, el universo mismo, nos dice que hay un diseñador, que hay un creador. Nos hace preguntar a nosotros mismos quién fue el que hizo todo esto. ¿Sí? Es imposible, hermanos, creer que del desorden nació el orden. Es otra ley que se viola ahí, la teoría del caos. Todo parte de un orden. Todo parte de un orden. Y de ahí el orden, el desorden. Dicen los científicos, los físicos, los astrofísicos, el universo es un desorden, pero partió de un orden. De un orden partió. Y ahora yo entiendo por qué Génesis dice que Dios tuvo que ordenar la tierra. El desorden, ¿no? O sea, lo creó y después que lo creó dijo, ay, ¿cuál es el desorden? Lo guardé. ¿Ya? Y lo ordenó, ¿sí? La ilógica del ser humano de querer hacerse sabio a sí mismo, y ahora lo voy a transportar a nosotros los cristianos, de querernos hacer sabios a nosotros mismos, de decir, nosotros tenemos la sabiduría, pero la sabiduría está, hermanos, en Cristo Jesús. Yo entiendo perfectamente que esa sabiduría, que Cristo Jesús, se puede aplicar a muchos ámbitos, a muchos rubros en la vida, pero lo importante que quiere darnos la sabiduría, lo importante que quiere traer Cristo Jesús es algo más precioso que el oro, dice, que la plata, más precioso que la ciencia, dice.
Y es que nos quiere dar vida y vida eterna. Esto es lo que nos quiere dar. Nosotros lo que vivimos, el proceso que estamos viviendo en esta vida, en esta plataforma que llamamos vida, que es el tiempo y el espacio, solamente es un elemento para poder pasar a lo que es eterno, a conocer a Dios. Si el hombre no conoce a Dios en este tiempo y en este espacio, pues habrá desperdiciado, ¿sí?, esa oportunidad que Dios le dio. Pero nosotros le hemos conocido. Y ahora, ya que le hemos conocido, ¿cuál es nuestro proceder entonces, hermano, para este tiempo y este espacio que vivimos? ¿Sí? Para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para la vida que vivimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya encontramos a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La sabiduría está, dice, en cada esquina llamando a la puerta. ¿Dónde está la sabiduría? Se trata, hermanos, todavía estamos aquí porque aún tenemos cosas que aprender y cosas espirituales que aprender. Tenemos que aprender acerca de Dios, acerca de lo que tenemos que hacer aquí, pero también que vamos a trascender, hermanos, aún más allá de esta vida, vamos a trascender. Esto no es todo lo que existe para nosotros. Y esto, hermanos, con un propósito, para motivarnos a algo. Esto es para poder entregarnos, hermano, por completo a la obra de Cristo Jesús, para actuar con sabiduría, dice su palabra. El reino de Dios no es otra cosa más que actuar y vivir en sabiduría. Vivir y morir por la obra de Dios, por el ministerio que Dios te ha dado. Eso es vivir en sabiduría. Eso es ser sabio. Eso es tomar buenas decisiones y sembrar e invertir en las cosas que son eternas. Invertir, hermanos, en la obra de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestro tiempo y nuestro espacio. Y vamos a alcanzar, hermanos, dice la palabra, el favor de Jehová, el favor de Dios. Hay un pastor por ahí que su iglesia se llama Favor Day, imagínense el favor. Y habla mucho del favor de Dios. ¿Y de qué sirve esto y lo otro si no teníamos tu favor? Y él mencionaba al pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Y por ahí uno de sus líderes, porque el pueblo muchas veces lo que menos pensaba era Dios, ¿no? Pero sus líderes, esos sí estaban pensando en Dios. Y uno de sus líderes, no recuerdo si era Josué, decía: Señor, pero si tú no estás con nosotros, entonces ¿cuál va a ser la diferencia entre nosotros y los pueblos que corrimos a patada, verdad? Si tú no estás con nosotros, Dios, entonces ¿cuál es el chiste? Vamos a ser como los demás pueblos que nos rodean, ¿verdad? Vamos a ser uno más del montón. Si tu favor, dice, no está con nosotros, vamos a depender de nuestro esfuerzo como las demás naciones y los demás pueblos. Pero nosotros dependemos de ti, Señor, ¿sí? De tu favor. Y fíjense cómo dice favor. No de que, Señor, pues me debes, ¿no, Señor? Pues me sacaste de allá, pues pero cúmpleme, ¿no? De tu favor. Nosotros nos vamos aquí porque vivimos. Vivir en sabiduría es vivir bajo el favor de Dios. Porque no es muy coherente, hermanos, en cuanto al razonamiento humano, ¿no? Invertir toda tu vida en esto. Mi abuelo y mi papá murieron pobres. Por ahí me contaban una anécdota de mi tata, ¿no? Mi abuelo, que dice que andaban peleando unos terrenos allá en la costa, algo así, que andaba ahí no sé si sindical, pero era como representante, ¿no? Social. Y entonces, pues como él andaba con el bueno, era él y el mero bueno, ¿no? Que sabía ahí de leyes y eso. Y empezaron a repartir las tierras y pues a ellos dos sí se les tocó dice, el que reparte y comparte se queda con la mayor parte, ¿no? Entonces le dijo: pues tú, Francisco, pues tú ten tu parte, pues, va a ser más grande que la de todos estos. Y todo por ahí: no, que por la ratera,
para ese día. Y un pleitazo, habían ganado, pero la bronca era la repartición, ¿no? El problema era repartirse. Ya le tocó una buena parte, pero en medio de tantos insultos y tanto relajo y tanto que ayer te amaba, pero ahora te odio. Se agüitó mi tata y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí, mi tata? Yo, ¿qué te haces? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Peleándome por estas estupideces, dijo. Así era mi tata, era muy severo. Peleándome por estas tonterías, dijo. Y se fue. Y yo cuando contaron eso dije, ay, tatita, ahorita vale millones esa tierra. Bueno, bueno. No le voy a decir a nadie, pero por ahí una persona que conozco anda batallando unos terrenos que tenía él ahí. ¿Sí? Pero cometió una locura mi tata. ¿Qué anda haciendo aquí? No, ya se dedicó y mejor invirtió, ¿no? Todo lo que hacía, lo que me acuerdo mucho también de mi papá, tantas cosas, ¿no? Es lo que hacíamos, ¿no? Los aparatos. Ahora ya no compraba nuevo porque ya se murió mi papá. Ya no me compraba nada nuevo porque mi papá se murió y él era el que compraba esas cosas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, mis hermanos para comprar una batería y de él, ¿no? Pero invertir, hermanos, y vivir para la obra de Dios no es una locura, ni es una tontería, ni es una mala inversión. Cuando la palabra dice que actuemos con sabiduría, no es tomar la sabiduría y aplicarla a los rubros de nuestras vidas, sino es meternos a los rubros de la sabiduría. Porque la sabiduría, hermanos, es Cristo. La sabiduría no es una capacidad, es Cristo en nosotros. La sabiduría de Dios es eso, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que si nosotros buscamos prosperar sabiamente, pues tenemos que entrarle en donde la sabiduría aplica. Cambiar lo que la sabiduría tiene que cambiar. ¿Ya? Decían por ahí, pues tienes que adaptar al mundo, ¿no? Y humanamente hablando, pues bueno, pues ¿qué es el mundo, no? Y qué es adaptarse. Pero la sabiduría de Dios es muy clara. Tenemos que buscar primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y esa justicia. Y todo lo demás dice la palabra que se va a añadir. Y dice la palabra añadir. ¿Sí? Se va a aplicar, Dios lo va a poner. Nosotros tenemos que, el problema somos nosotros, y poner la parte que a nosotros nos corresponde. El poder andar en sabiduría. Es difícil porque tenemos que negar a nuestra propia razón humana, que al final termina siendo irracional también, ¿verdad? El mismo argumento que él dice, ay, pues a Dios muchas veces, no, que Dios no existe. ¿Pero por qué no existe? Bueno, lo veo. No existe. Yo tampoco veo la novela del Canal de las Estrellas, no significa que no existe, ¿verdad? Ahí está la novela, bien famosa, pero yo no la veo. Yo las quiero ver. ¿Sí? Pero sí existen, ¿verdad? Hay una tremenda arrogancia y soberbia para el que dice Dios no existe, ¿no? Es una persona que se siente o que se cree, no quiero ser un plural, que se cree omnisciente, que lo sabe absolutamente todo. Ya viajó por toda la galaxia, ya viajó por todo el universo, ¿no? A otras dimensiones fue y al final de su bitácora puso, yo que busqué a Dios por todas las galaxias, estudié filosofía, estudié todas las disciplinas mentales humanas y aún otras que no conocen, y viajé por todas las galaxias, por todo el universo, y no encontré a Dios, ¿no? Ya pones ahí, Dios no existe, ¿eh? ¿Sí? Nosotros nada más usamos el 6% de nuestro intelecto, ¿sí? Y queremos entender a Dios, ¿no? Y decir que Dios no existe. Queremos entender el universo, imagínense. No se puede, ¿verdad? Hay que ser un poco más humilde y pensar que tal vez hay algo más allá. Nosotros por fe lo hemos descubierto y lo hemos sabido. Aparte que hay muchas otras cosas que no dicen exactamente que Dios sí existe, ¿no? Que Dios es real. Porque Él es la causa de todo. Él es la causa.
Y muchas veces, esta vez vamos a hablar de los ateos. Ateos que aseveran que Dios no existe. Qué arrogancia. No existe. ¿Pero por qué? Porque no lo veían. Por eso, bueno. Hay otros que le dicen agnósticos, no se autonombran agnósticos, esos son más de que, pues, no sé si Dios existe. Dicen los agnósticos. Y están los, ¿cómo se llaman estos? Los escépticos, ¿no? Que dicen, dudo que Dios existe. ¿Verdad? No creo, ¿verdad?, que Dios existe. Pero hay una clase de ateo, ¿no?, que podemos decir como ateo de closet o ateo hipócrita, que es el que dice que cree en Dios, pero vive como si no existiera. Y eso, hermano, es vivir sin sabiduría. Hay que empezar a invertir, hermanos, en Dios, todo nuestro tiempo, nuestro espacio. La sabiduría misma va a dar su fruto, y su resultado dice que va a dar un fruto mucho más excelente, dice, que el oro y que la plata. Si yo no creyera esto, hermano, yo diría que mi abuelo y mi padre, ¿cómo desperdició su vida? Mi tío Ramón, ¿cómo desperdició su vida? Nunca se hicieron ricos, nunca. Y empezando con Jesús, ¿no?, morir en una cruz, ¿no? Sí. Y todo era prestado a Jesús. Por ahí alguien se atreve a decir que era rico, pero Jesús todo era prestado, todos se lo prestaban a Jesús también. Pues. Era de concha Jesús. Y al final hasta la tumba se la prestaron. Y yo, pues échenla, y ni los dos, pues se fue, resucitó. Pero yo pensaría que todos aquellos que han muerto por Cristo Jesús, o han muerto después de haber vivido una vida en Cristo Jesús, y yo, pues qué desperdicio de vida, ¿no? Yo le decía a alguien que había tomado una decisión, porque él tomó una decisión de no usar los procedimientos médicos, ¿no?, porque estaba enfermo. Él me enfermaba, que yo estaba enfermo de cáncer. Por fe, él quiso tomar esa decisión, dijo, yo que pues no lo voy a hacer. Pero no le resultó, como a mí sí me resultó, no sé por qué. Pero sí sé por qué, Dios quiso. Y él decía, con la ignorancia, decía que, y yo le decía, no le digas ignorancia a la fe, porque dice que me estás diciendo que si tú no hubieras sido cristiano te hubiera ido mejor, y no es cierto. La fe no es cuestión de ignorancia, sino de una necesidad del ser humano. Y no hay nada mejor que ser cristiano y tomar decisiones con fe y con sabiduría. Hay cosas, hermano, que van a pasar y no somos estoicos, ¿no?, ni estoicos fatalistas que dicen, ¿no?, que ellos creían que no, te va a morir, muérete porque ya valió. No, sino que creemos que el todo y el total es Dios. Que Dios es la causa de nuestro efecto, ¿no? Es la causa de que nosotros estemos aquí. Y las cosas que hagamos es por Él y es para Él. Vivir en sabiduría, hermano, es invertir en su reino. Las cosas que nos van a ayudar a bien, hermano, es en su reino. Y su palabra es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Se ve en la mente, usted vio la Volver al Futuro 2, ¿no?, que cambian del futuro, bueno, del futuro cambian el pasado. Un relajo hacen ahí, ¿no?, pero se entiende muy bien, Isaac. Entonces ellos cuando regresan del futuro al presente, del 2015 al 1985, ¿no?, entonces se queda el presente. Sí. El 85 está cambiado porque alguien del 2015 viajó a 1955, o sea, 30 años antes del 85, y cambió el pasado, y ahora en 1985 el presente es diferente. Y decía, ¿por qué pasa? No, que este tipo del 2015 viajó al 1955, y ahora es diferente de 1985. Y dice, vamos al futuro a detenerlo. No puedes, porque si viajas al futuro vas a bajar al futuro de este 1985, te vas a encontrar con otro 2015, porque ya está cambiado el pasado. Tenemos que ir al pasado, tenemos que ir al 1955 para poder cambiar todo desde el principio, ¿sí?
Entonces él dibuja una línea de tiempo. Este es el tiempo normal, ¿no? La dimensión en la que nosotros vivimos, ¿no? 55, 85, 2015. Pero este tipo lo que hizo fue cambiar el pasado. Entonces de aquí se armó una línea alterna, ¿no? De 1955 al 85 que estamos viviendo. Pero no es el 85, ¿no? Entonces si tú actúas conforme a esto, vas a obtener el resultado de esa línea del tiempo. Y es lo que yo le digo, ¿no? Si usted quiere que todas las cosas le ayuden a bien, pues sométase a la línea del tiempo real de Dios, o sea, a la obra de Dios. Si usted se sale de la obra de Dios, ya todas las cosas no le van a ayudar a bien. Ya va a ser otro tiempo, otro espacio, otro propósito. Y muchas veces queremos tomar la promesa de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien en cualquier propósito que nosotros tenemos, pero esta es lo que, conforme al propósito de Dios son llamados. No es a mis propósitos. Mi propósito yo me lo voy a arreglar para sacarlos adelante, ¿no? Pero si nosotros estamos en el propósito de Dios, en el reino de Dios, en la obra de Dios, como dice su palabra, el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se van a añadir. Pero para la obra de Dios, no para mi obra. El problema es que nosotros, hermanos, en nuestra propia sabiduría, queremos hacer prosperar nuestra obra. Y sí se puede, claro que se puede. Tenemos que trabajar muy duro, ¿no? Tenemos que ahorrar, invertir, administrar. Pero un día dice que todo esto se va a acabar y Dios nos va a decir: necio, vengo por tu alma. Todo lo que trabajaste pues para nada, ¿sí? No te lo vas a poder llevar, aquí lo vas a dejar. Y el que se lo quede es maleta para gastarse la cosa. Te esforzaste para que eres tan sabio, pero te lo dejaste a un necio, ¿no? No se lo dejaste a nadie. Pero aquel dice que obedece la palabra de Dios, como dice, ese es el que permanece y permanece para siempre. Si la flor se seca, ¿no? Se marchita la hierba, se seca la hierba y se marchita la flor. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, ese es el que permanece para siempre. Y ahí donde está la sabiduría, ¿no? Invierta su vida, invirtamos nuestra vida en la obra de Dios. Y usted no tiene frente a la obra de Dios, amor. No es otra iglesia. Y si sea otra iglesia, en esa iglesia va a tener que hacer lo mismo. Invertir su tiempo y su vida. Todo lo que usted es. De otra forma no funciona. En la mañana decíamos, no hay nada peor que estar con alguien que le caemos gordos, ¿no? No importa lo que hagamos, hermano, no lo vamos a agradar. Y aquí en una porción que leímos de la mañana dice que aborrezco, ¿no? al orgulloso, al antiguo. Dice el Señor, dice la sabiduría que es el Señor. Dice, yo aborrezco al soberbio, resisto al soberbio, pero al humilde le doy gracias. No hay nada peor que caerle gordo a Dios, ¿no? Porque no importa lo que hagamos, no importa lo que trabajemos, lo duro que trabajemos, Dios, el favor de Dios nunca va a estar con nosotros. Nos va a resistir. Pero cuando Dios dice, cuando la sabiduría dice, yo amo al que me ama, dice la sabiduría. Yo amo al que me ama. Cuando amamos la sabiduría, entonces ese amor, hermano, se cumple a nosotros. ¿Sí? A nadie más le hacemos daño. Le dijo Eliú a Job. ¿Tú qué le puedes dar a Dios? Le dijo Eliú a Job. Mira para arriba, Job. Qué altas están las nubes. Ahí está Dios arriba. Si tú pecas, ¿tú crees que le vas a hacer algo a Dios? ¿Tú crees que le importa a Dios si tú pecas? ¿Crees que Él te va a decir, ay, no, ya, como el niño, lo que voy a dejar respirar? Y el papá, ay, no, ya le el niño. Dios, ahí sí Dios no es como los padres. Ahí sí no. ¿Y tú crees que le vas a hacer algo a Dios si pecas? O si haces cosas buenas. ¿Tú crees que a Dios le dice, ay, qué bueno que hizo eso? ¿Tú crees que a Dios le importa eso? ¿Tú crees que le afectas algo a Él? ¿Tú crees que Él te va a deber algo porque haces justicia? Al único dice que perjudicas. Al único que perjudicas de tus injusticias es a tu semejante, dice. Y tus buenas obras al hijo de los hombres, a los hijos de los hombres. A Él. O sea, a ti mismo. A ti mismo te afecta. Y dice aquí
No hay nada peor que defraudarte a ti mismo. Dice, mas el que peca contra mí, dice el versículo 38, defrauda su alma. Se defrauda, ¿sí? Nos defraudamos a nosotros mismos. Y aquí hay una cosa muy fea, dice, todos los que me aborrecen, dice, aman la muerte. Aman la muerte. Yo ya me cansé, hermano, de estar tan enamorado. Ya me cansé de estar. Vamos a entregarnos por completo al Señor y a su obra. Porque ahí dice su palabra que ahí nos encuentra la vida y la vida eterna. En Cristo Jesús tenemos el poder y tenemos la sabiduría de Dios. En esta hora habla la sabiduría, que es Dios, en Cristo Jesús. Sí, nosotros solamente somos humanos, no somos dioses. Lo único que tenemos que hacer es como hizo Job, dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea Jehová bendito. Yo no soy un hombre nomás. El Señor es el que lo hace todo. ¿Sí? Y ahí está la sabiduría hablando. Y dice, clama la sabiduría. ¿Quién le va a hacer caso a la sabiduría? Y está muy claro, hermanos. Entregar tu vida a Dios. Invertir tu vida en el reino de Dios. En su obra, en sus propósitos. Eso es la sabiduría. Dios te bendiga.